Lección 9, Torokrogo, preguntas, Kuwenwendari. Aquí vamos a presentar algunas preguntas comunes que se realizan cuando uno interactúa con población de la etnia Ngöbe. Mocoño, ¿cómo te llamas? La persona responde Tico y dice el nombre. Por ejemplo, Tico Luis. Monune Medende, ¿dónde vives? La persona responde, en este caso, Tinune David, o Tinune Panamá, o Tinune Munogodote, que sería Munogodote Chichica. Moto Nune Medende, ¿dónde estás viviendo? Y la persona responde, Tito Nune David. Bien. Moto Nue Nirebe, ¿con quién andas? La persona responde, Tito Nue Caibe, yo ando solo. Si es que anda solo. Si anda con el hermano, si es un varón que anda con otro varón que es su hermano, entonces va a decir Tita Nue Ti Eddababe. Y si es un varón que anda acompañado con una dama, que es la hermana de él, entonces va a decir Tita Nue Tinuaibe. La siguiente pregunta, Monuñowone, ¿cuándo llegaste? La persona responde, Tinuwo, acabo de llegar. Y si la persona dice, yo llegué hace rato o hace rato llegué, va a decir Tinudera. Y si dice llegué por la mañana, entonces dice Tinudego. Siguiente pregunta, Moki Medende, ¿para dónde vienes? Tiki Tiruncondi, vine donde mi papá. Tiki Tiruncondi. Moniki Medende, ¿a dónde vas? La persona responde, tienes servire, voy a trabajar. Y si va a estudiar, va a decir, tienes atoidige, entonces voy a estudiar. Kokobe Moye, ¿cuántos años tienes? Si la persona tiene 28 años, va a decir, Ko Wogrepeti Wokwotipeti, tengo 28 años. Monenda Ñowone, ¿cuándo te vas? La persona dice, Tinenda Bomomadate, yo me voy la otra semana. O si dice, yo me voy hoy, entonces Tinenda Matare. Y si dice, yo me voy mañana, entonces dice, Tinenda GTB. Y si dice, yo me voy el otro año, entonces dice, Tinenda Comadate. Siguiente pregunta. Motosribire Medende, ¿dónde estás trabajando? O sea, depende del lugar donde la persona esté trabajando o depende del oficio también. Él puede responder de la siguiente manera. Titosribire Bugaba, yo estoy trabajando en Bugaba. Tenemos la siguiente pregunta. Medende, o sea, son preguntas cortas, que quiere decir dónde, entonces la persona puede responder de acuerdo a la conversación, responde nede, aquí, yede, allí, sede, allá. Si la pregunta es con relación a algún objeto, entonces la distancia del objeto con relación al hablante. Ñowane, que quiere decir cuándo. Entonces, la persona responde Hodrin, que es ayer, Madare, que es hoy,
o conera, que hace tiempo. Ñobada, ¿por qué? Entonces la persona responde, nebada, por esto. Nire, ¿quién? Entonces se responde de la siguiente manera. Mo, tú, niara, él, depende a esto, quién esté hablando. O ti, que quiere decir yo, nun, que quiere decir nosotros, mun, que quiere decir ustedes, y niaradre, que quiere decir ellos. Tenemos otra pregunta. Nirewe, que quiere decir de quién. Entonces la persona responde tigüe, que quiere decir mío. Esto, mowe, que quiere decir tuyo. Munwe, que quiere decir de ustedes. Nunwe, que quiere decir de nosotros o nuestro. Niaragüe, que quiere decir de él o de ella. Nirebe, que quiere decir con quién. Entonces la persona responde tibe, conmigo, o move, contigo, niárabe, con ella, numbe, con nosotros, mumbe, con ustedes, y niaradrebe, con ella. Niregro, ¿para quién? Entonces la persona responde mogro, que es para ti, ñagro, ñaragro, para él, o puede decir tigro, que es para mí, nungro, que es para nosotros, y ñaradregro, para ellos. Me den, ¿cuál? Ne, si el objeto está cerca de la persona que está allí. Y, que quiere decir ese, y C, aquel. Udio de Nuey, ¿cuánto cuesta? Es para preguntar el precio de algún artículo. Si es un balboa o un dólar, es kumu, kumbogó, sería 2 balboa, kunjodo, 5 balboa, y kungre, 10 balboa. Este sistema de conteo de monedas lo vamos a ver en otra lección más detallada. Y tenemos ahora la pregunta ño, que quiere decir cómo. Entonces la persona responde krr, así. Hatuaita, nos vemos. Espero que les sea útil en el aprendizaje del idioma Ngobe.